Ya, perfecto. Bien, ahora sí. Entonces vamos a empezar la clase 21. Entonces, clase 21. Y la clase 21 tiene que ver con, voy a poner acá, desigualdad de Bernoulli. Voy a poner 1 y teoremas de monotonía. Ya, ¿por qué puse desigualdad de Bernoulli 1? Y siendo que son dos, son tres en realidad, pero la tercera no va a ser evaluada, así que la vamos a ver el viernes, o sea, el jueves, simplemente para que la conozcan. Van posiblemente a ser evaluadas las primeras dos desigualdades, la 1 y la 2. Bueno, ¿por qué la puse como 1 y no las dos? Porque voy a ver la segunda el día jueves, ¿sí? La primera es importante para la clase de hoy en realidad, ¿sí? Bueno, si alcanzo a ver la segunda, genial, pero inicialmente voy a ver la primera, ¿ya? Inicialmente. No, Javiera, todavía no. Posiblemente esté mañana. Es que Gaspar, que le encargó la tarea, la va a tener lista, me dijo, hoy día en la noche. Entonces yo creo que mañana o el jueves va a estar lista y como inicialmente el objetivo de la tarea era para que ustedes también trabajasen y estudiasen, eh, se va a pasar un poco de la prueba a los 10 días de la tarea también para que puedan estudiar y repasar para el tema del examen. Sí, más que nada por eso. Así que de algún modo igual sirve que no haya estado todavía la tarea. Bien, ya, entonces empecemos. Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada, que era la clase 20, tenía que ver con algunos teoremas y con desigualdades, ¿cierto? Habíamos visto cómo se comportaban las sucesiones, a la hora de trabajar con eh, desigualdades, es decir, si yo tenía una sucesión, por ejemplo, de términos positivos o de términos negativos, el límite, que era esta proposición de acá, su límite no podía ser otra cosa que también negativo, si eran de términos negativos, o positivo, si eran de términos positivos, ¿sí? Y la demostración del sketch era bastante intuitivo, y ese teorema, esa proposición nos permitía demostrar el teorema que está acá abajo, y el teorema que está acá abajo nos daba cierta luz de que si yo tengo dos sucesiones, la AN y BN, convergentes, de tal forma que se comportan de cierta manera desde un n0, desde un instante, entonces sus límites también se van a comportar de esa manera, ¿sí? Y la corona de la clase, la guinda de la torta, fue el teorema del sándwich, y el teorema del sándwich me decía que si a partir de cierto instante yo tengo un comportamiento de este estilo, y las sucesiones de los extremos convergen a un mismo límite, entonces la sucesión del medio no le queda otra que también converger al mismo límite. Ese es el famoso teorema del sándwich y terminamos con un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que está ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nos damos cuenta, la idea del sándwich, porque esa es la herramienta fuerte hasta el momento, el teorema del sándwich, necesita fuertemente que la sucesión del centro, la sucesión Bn, esté acotada por dos sucesiones. Entonces, en algún instante, nosotros vamos a tener que siempre acotar. Esa es la palabra clave de esta unidad, ¿sí? Acotar. Por lo tanto, una forma de acotar es utilizando desigualdades conocidas. Y una desigualdad conocida que es súper útil es justamente las desigualdades de Bernoulli, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, voy a poner acá
desigualdad de Bernoulli 1. Entonces, desigualdad de Bernoulli 1. Pero en general, voy a poner mejor desigualdad de Bernoulli. Y el objetivo de estas desigualdades, objetivo, es acotar. Acotar. ¿Sí? Ese es el objetivo de estas desigualdades. Entonces, cada vez que pensemos en Bernoulli, lo vamos a pensar en el sentido de acotar. ¿Sí? Por eso estamos viendo estas desigualdades. No es porque a mí se me ocurrió o el programa la agregó porque sí. ¿Sí? Simplemente porque las necesitamos para poder acotar y utilizar el teorema del sándwich en algún instante. Bien. Ya, entonces, el objeto que vamos a acotar generalmente va a ser el siguiente. El objeto a acotar van a ser binomios de este estilo, 1 más h a la n. Y ese tipo de objetos los podemos acotar utilizando el Bernoulli 1, Bernoulli 2 y Bernoulli 3. Bien, donde el Bernoulli 3 es no evaluado. ¿Sí? Así que en algún instante igual lo vamos a ver para que lo conozcan, pero no se preocupen porque la tercera desigualdad de Bernoulli, si es que alguien está estudiando el apunte, no va a ser evaluada, ¿sí? No la va a preguntar ni en la tarea, ni en el control, ni en el examen, ¿ya? Entonces vamos a ver el Bernoulli 1. Ya, Bernoulli 1. Ahí ingresó Paloma. Hola, Paloma. Bien. Bien, entonces Bernoulli 1 dice lo siguiente. Dice, para todo n natural y para todo h mayor que -1, entonces yo tengo que 1 más h a la n es mayor o igual que 1 más n por h. Ahí. Esa es la desigualdad de Bernoulli 1. Bien. ¿Alguien se acuerda de esa desigualdad si es que alguien la ha visto alguna vez? Por ejemplo, en intro al álgebra. Es como un clásico ejercicio de las guías que uno tiene, o incluso las auxiliares, que lo ven por inducción. No sé si alguien se acuerda o lo vio alguna vez por inducción. La demostración. De hecho, la demostración justamente es por inducción. ¿Sí? Así que se las dejo propuesta para ustedes para que lo intenten. ¿Sí? Por inducción sale como en 3 líneas, así que no se preocupen. ¿Sí? La demostración por inducción sale al tiro. Bien. Entonces lo importante es que ustedes vean para qué se utiliza esta desigualdad de Bernoulli. Entonces lo que vamos a hacer es ver ejemplos. ¿Sí? Bueno, por inducción, hacer entonces. Si no la han hecho, hacer. ¿Sí? Practíquenla. Yo me acuerdo que cuando estaba chico, bueno, cuando estaba estudiando esto, en inducción sí la vi, creo, por un ejercicio, me acuerdo, una ayudantía, que en los USACH se le llama ayudantía no auxiliares. Y entonces, ejercicio.
para que vean cómo se utiliza esto. Ya, ejercicio igual camuflado, es un poco deshonesto poner ejercicio porque en realidad el ejercicio es parte de la materia, ¿sí? Pero uno para motivar más la clase le pone mejor ejercicio a esta cosa porque así creen que no es materia, pero en realidad sí lo es, ¿sí? Entonces fíjense, el primer ejercicio dice lo siguiente. Si yo tengo una sucesión A sub n, dada por Qn, con Q fijo, con Q un real fijo, entonces el ejercicio pide estudiar la sucesión a n. Y cuando dice la palabra acá, estudiar, lo que está diciendo el ejercicio es ver cuándo, converge la sucesión, cuándo no converge, etcétera, ¿sí? Así que a eso se refiere con estudiar la sucesión. Entonces lo que uno hace, como el Q es un número real fijo, lo que uno hace es ver intervalos que sean interesantes para el Q. Entonces, claro, yo aquí puedo llegar y poner simplemente intervalos que sean interesantes para el Q, pero muy posiblemente ustedes no van a entender por qué ese intervalo es interesante para el Q. ¿Sí? Entonces, igual lo voy a poner, pero se lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces, miren, si yo pongo el Q entre 0 y 1, ¿por qué ese intervalo es importante? ¿De qué tipo es la sucesión AN? Los términos de la sucesión AN. ¿Qué está haciendo el N en el Q? ¿Qué le hace N a Q? ¿Lo está L? ¿Qué hace el N al Q en los términos de la sucesión? Lo está elevando, efectivamente, Francisca. ¿Sí? Lo está elevando. Y las potencias, acuérdense que cuando uno las estudia, bien Tamara también, cuando uno las estudia, es sumamente importante eh, ver en qué intervalo está la base, porque si yo elevo, por ejemplo, un medio a la n, esa cosa me da un cuarto, y de hecho, si yo elevo un cuarto a la n, esa cosa me da un 16, perdón, va. Si yo elevo un medio a la 2, esto me da un cuarto, y si yo elevo un cuarto a la 2, esto me da un 16avo, y si yo hago un 16avo a la 2, etcétera. Si se dan cuenta, cuando la base es menor que 1 y mayor que 0, ¿qué va pasando con el resultado de la potencia? Si el exponente es grande, de hecho, se va a 0, ¿no? Se va achicando, efectivamente. Se va achicando. De hecho, se está yendo a 0, como dice Tamara. Entonces, es importante ver qué pasa en determinados intervalos cuando yo trabajo con potencias. ¿Sí? Por eso que yo tomé el intervalo 0,1 para comenzar, para ver si efectivamente lo que uno supone que debiese suceder es lo que sucede, que es lo que dice Tamara en el chat. Muy bien, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso que con las potencias es importante empezar a estudiar intervalos chicos primero, ¿sí? Por ejemplo, empezar a trabajar con el intervalo 0,1, después vamos a pasar al intervalo menos 1,1, y después vamos a pasar a ver los extremos, lo que está faltando. ¿Bien? ¿Por qué inicialmente no trabajé con el menos 1,1? Porque acá hay una parte negativa, que es el menos 1,0. Entonces esa parte negativa la quiero evitar primero. ¿Bien? Ya, entonces, veamos, ¿qué pasa si el Q está entre 0 y 1? Entonces, fíjense, el Q se puede escribir como 1 partido 1 más h con h mayor que 0. ¿Sí? Eso acá, esto voy a poner acá en marcar. Es importante eso y se ocupa bastante, ¿sí? Cuando ustedes tienen un número entre 0 y 1,
siempre pueden escribir ese número como 1 dividido 1 más h, con h un número real positivo, ¿sí? Eso siempre se cumple, así que por favor, enmárquenlo porque una de las desigualdades que el apunte más usa, ¿sí? Y ustedes las pueden utilizar, ¿sí? Simplemente la utilizan en el control o en la guía o en la tarea, etcétera, ¿ya? No tienen que demostrarla, ya la vimos en clase, ¿sí? La usan solamente. Entonces, luego, fíjense lo que hemos tenido. Tenemos que 0 es mayor o igual que, o sea, menor o igual que igual a n, y igual a n no es más que 1 partido 1 más h, todo eso a la n, y eso no es más que 1 más h elevado a n, ¿y eso qué es? Yo conozco que hay un comportamiento entre el 1 más h a la n, fíjense, y el 1 más nh, que es la desigualdad de Bernoulli. Entonces acá yo puedo poner 1 más nh. Ese cambio del denominador lo hice por Bernoulli 1. Y ese nuevo denominador, ¿cómo es con respecto al denominador anterior? ¿Más chico o más grande? El denominador. El 1 más nh. ¿Cómo es con respecto a 1 más h a la n? Es menor, bien Sofía, es menor. ¿Y qué pasa entonces con la fracción? ¿Se achica o se agranda? La fracción es más grande, ¿cierto? Bien, Javiera. O sea, acá me queda esa desigualdad, ¿cierto? Esa desigualdad. Entonces, ahora, notemos que, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más nh, es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n dividido 1 partido n más h. ¿Qué hice ahí? En ese límite. ¿Qué habría hecho? Al final, aquí. Ya mientras lo piensan, voy a buscar un poco de agua, que se me quedó el agua en la cocina y no la traje. Y me estoy ya ahogando un poco haciendo clase. Entonces vuelvo al tiro. Ya volví. Ahí Javiera está diciendo cosas, ¿o no? Y también Tamara, y también Sofía. Ya, Constanza también. Ya multipliqué por 1 partido n. ¿Qué dice Javiera? ¿Como que la dio vuelta o no con el 1 partido n? Ya lo que hice es, fíjense, ustedes tienen este límite. El límite cuando n tiene infinito de 1 partido 1 más nh, ¿cierto? Entonces, el que está tendiendo a infinito es el n. Es el n. Entonces, lo que uno hace cuando tiene polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, lo que uno hace es amplificar por la mayor potencia. En este caso, la mayor potencia sería el n, ¿cierto? Porque hay un puro n que está elevado a 1. Entonces, acá lo que uno hace es amplificar por 1 partido la mayor potencia. Entonces, ahí lo que me quedó fue el 1 partido n, que está ahí, que estoy marcando. Acá me quedó 1 partido n también, miren. Y el h me quedó solito porque dividí por n. Entonces, amplifiqué por n. Por 1 partido n, que diga, ¿ya? Entonces, eso sirve bastante a la hora de trabajar con límites cuando n tiene infinito, así que ojo, ¿bien? ¿Y por qué hice eso? Porque ahora cuando el n tiene infinito, ¿a cuánto tiende 1 partido n? Ese es el truco en realidad, ¿sí? El truco siempre es conseguir cosas de la forma 1 partido n, o 1 partido n cuadrado, etcétera, porque como dice Tamara, esas cosas tienden a cero, ¿sí? Tienden a cero, entonces acá este límite en realidad tiende a cero. Entonces, por sándwich,
por el teorema del sándwich, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Por el teorema del sándwich, entonces la sucesión Qn tiende a ¿cuánto? Por sándwich, porque el extremo derecho entonces tiende a 0, el extremo izquierdo tiende a 0, por lo tanto, ¿a cuánto tiende lo del medio? También tiende a 0. También tiende a 0, efectivamente, Tamara. Así, la sucesión a n igual a q a la n es nula para los q entre 0 y 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque converge a 0, por eso se llama nula, ¿sí? Es nula entonces para los q entre 0 y 1. ¿Dudas hasta acá? Los leo en el chat. Tamara, Diego, Carlos, Constanza, Javiera, Sofía, Tamara, Paloma, Francisca dice que no. Ya Javiera dice que está todo bien. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, sigamos. Voy a poner un poco. Ya, entonces, ya tenemos los Q en 0,1. Tenemos los Q en 0,1. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta extender esto, porque ahora la idea es ver si es que también converge estando valores pequeños, pero ahora también pequeños negativos, porque también existe el menos un medio, el menos un cuarto, el menos dos tercios, etcétera, ¿sí? Así que ya hemos abarcado, fíjense, ya hemos abarcado entre el 0 y el 1. Sabemos que aquí entonces es nula, pero ahora la idea es ver qué pasa en su intervalo simétrico, pero negativo. ¿Se ve? Es ver si que acá también esta cosa se va a cero. ¿Ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, acá es interesante porque en ese intervalo el módulo de Q también es menor que 1 y mayor que 0. O sea que el Q en realidad también son números chicos. Entonces cuando uno lo eleva a n, también puede quedar la escoba. ¿Se ve? Porque por ejemplo, menos un medio a la 2 va a ser menos un cuarto. O sea, va a ser un cuarto, ¿sí? Y de ahí un cuarto a la 2 va a seguir siendo chico. ¿Se entiende qué es la idea? O sea, en realidad acá también van a pasar cosas interesantes. Entonces, fíjense. Entonces, miren. Yo tengo el Q entre menos 1 y 1. Bien. Entonces, se tiene que el módulo de Q va a estar en 0 y 1. Bien. Porque el módulo siempre es algo positivo. ¿Sí? Luego, ustedes ya me pueden decir qué sucede con esta cosa que está ahí. ¿A cuánto converge el módulo de Q a la N? ¿Y por qué? Ya sé que es importante el por qué. De hecho, el por qué, no, pues Javier, así, de hecho es todo lo contrario, po, es muy chiquito. Muy chiquito. Sí, pues, sí, tengo que el módulo de Q está en 0 y 1. Está en 0,1. Entonces el módulo de Q, si lo elevo a N, ¿a cuánto va? A ver, Francisca, Diego, Carlos, ya Constanza dice a 0. Javiera a chiquito, Sofía, es como análogo anterior, perfecto, ya, eso es lo que yo quería, bueno, lo voy a escribir en todo caso, pero eso es, efectivamente. Ya, como dice Sofía, acá estamos en el caso anterior, porque ahora el número que yo tengo como base, el elemento que tengo como base está en 0 y 1, y el 0,1 es el caso que ya trabajamos, es el caso 1. Entonces, todo lo que sucede con números entre 0 y 1, ya sabemos qué sucede. ¿Qué sucede cuando los números están entre 0 y 1? Cuando yo elevo a la n,
esa base se va a cero, o sea, esa potencia. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo números entre 0 y 1, ese caso es el caso anterior. Entonces, esta sucesión del módulo ahora a la n se va a cero por el caso anterior. Se va a cero, pues es el caso anterior. ¿Bien? ¿Se entendió? Y así, y así, la sucesión del módulo de q a la n es nula. Es nula. Y por lo tanto, q a la n es nula. Bien. Ojo, esa consecuencia de que si el módulo es nula, también lo es la sucesión sin módulo, es un teorema que está en el apunte, ¿sí? Es el teorema 9.2. 9.2, parte 1 del apunte. Acuérdense que ustedes en el control, en la tarea, en la prueba, en la guía, en su estudio, pueden ocupar todo lo que está en el apunte, ¿sí? Así que, por eso que cuando uno les da los temas de la prueba, por ejemplo, yo principalmente, y lo mismo lo hace Juan Pedro, les da más bien como los intervalos de página del apunte también, para que ustedes sepan desde qué página entra y qué cosas pueden utilizar en la prueba, porque todo lo que está en el apunte que no se haya visto en clase se puede usar, ¿bien? Son cosas que están en el apunte. Así que en este caso es un teorema que está en el apunte, que es el 9.2, parte 1, y eso me dice que si yo tengo una sucesión de módulos, entonces puedo quitar los módulos, y si esa sucesión con módulos es nula, también lo va a hacer la sucesión sin módulo. Así que también, cuando tengo el Q entre menos 1 y 1, también es nula. También es nula. Bien. Entonces, a ver, ¿quién está copiando para esperarlo? Con confianza en el chat. Exactamente, exactamente, Sofía. Esta cosa, como yo les dije en la clase del día jueves, todo lo que uno ve en clase, así como yo, o lo hace Paulina, o después lo van a hacer sus futuros profesores, todo lo que uno hace en clase, inicialmente siempre uno piensa cómo se me va a ocurrir. ¿Se acuerdan que yo le hablé de eso? Ya, cómo se me va a ocurrir. Estoy haciendo comerciales mientras están copiando. Entonces, claro, la idea es, uno no espera que inmediatamente uno piense que se le va a ocurrir al tiro. Bueno, si lo piensa, genial, porque de hecho ese es como el espíritu, pero en general, uno siempre piensa eso. Uno dice, pucha, ¿cómo se me va a ocurrir? Porque está difícil. Pero en realidad lo que uno después gana son todo un montón de técnicas. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes saben que cuando tienen que estudiar sucesiones con sucesiones con potencias, en general uno siempre estudia casos, y las potencias siempre se portan de una forma cuando son bases pequeñas y se comportan de otra forma cuando la base es muy grande. Entonces, cuando la base es pequeña, uno siempre habla de pequeño en el intervalo 0,1. Pero si el Q es un número real arbitrario y no solamente positivo, también hay que estudiar qué pasa en el intervalo menos 1, 0, que está acá. ¿Lo ven? Entonces, si uno va pasando, pasa el 0, 1, después el menos 1, 1, y después a lo que falta. ¿Bien? Y ojalá ocupar el caso anterior. Entonces, en este caso, fuimos tramposos porque en realidad no tuvimos que hacer casi nada, porque todo ya estaba hecho en el caso 1. ¿Bien? Todo ya estaba hecho acá. Todo ya estaba hecho ahí. ¿Sí? Esa es la clave. Creo que desatamos a Javier, aparece con mi comentario. ¿Y Toro no es el que YouTube dice el del tipo que invierte en mercados financieros? Pero ¿cómo es la voz? Me acordé, ¿o no? Sí, sí. En mercados financieros, como que habla así, es como raro. Ya, sí, 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 me acordé de YouTube, ya, sí me acordé, sí me acordé, sí me acordé.
sí me acordé. Ya, perfecto, ya. Ahora sí, ¿quién estaba copiando? Estaba copiando Constanza, ¿o no? Ya, Constanza copió, ¿no? Terminó de copiar y así avanzó. Ojo, nadie más me dijo que estaba copiando. Ya, perfecto, entonces avanzó. Ya, a ver, perfecto. Ya, entonces nos falta un caso. ¿Cuál caso nos falta? Porque ya analizamos los casos chiquitos, ¿sí? 0, 1 y -1, 1. Ahora los casos que están fuera son todos los casos grandes. Exactamente, exactamente. Entonces vamos al caso ahora de los de la base grande. Entonces, tercer caso, justamente qué pasa si el cubo está entre menos infinito y -1, unión 1 al más infinito, ¿sí? Entonces acá se tiene que, aunque ojo Javiera, el caso 2 igual era un caso chiquito, solo que era un caso chiquito negativo, porque en el caso 2 vuelvo al tiro, en el caso 2 para que quede bien la idea, en el caso 2 igual yo estoy en un intervalo de tal forma que su módulo igual es chiquito. Sí, ojo ahí, ¿ya? El caso 3 es cuando ya el Q es muy grande, ¿sí? Ya, exacto, exactamente, ahí sí, exactamente. Ya, entonces ahora se tiene que, fíjense, ¿cuál es la idea? La idea, la idea es utilizar lo que ya hemos hecho. Siempre piensen en matemáticas de esa forma. Entonces, eh, los casos 1 y 2 son los casos pequeños. Bien, el caso 3 son los casos grandes. Pero la idea es ocupar los casos 1 y 2. Por lo tanto, si el Q es grande, ¿cómo yo puedo construir una expresión pequeña, simple, a partir de Q y que sea chica? Si el Q es grande, ¿qué cosa es pequeño? Eso, exactamente. ¿Todos de acuerdo con Javiera? Pongan un +1 si están de acuerdo con Javiera. A ver, Diego, Carlos, Javier, Paloma, Constanza, Francisca, Tamara. ¿Están de acuerdo con Javiera o no? Si el Q es muy grande, doy vuelta a la fracción. ¿Y qué pasa con el Q, con la expresión que me queda? ¿Es grande o chica? ¿Cómo es esta expresión? 1 partido Q. ¿Es muy grande o muy chico? Si el Q es muy grande, ¿se entiende? Exactamente, chico, ¿cierto? Es pequeño, porque si el Q es muy grande, la fracción cuando yo la invierto es pequeña, ¿se entiende? Sí, es como la que tiene Constanza en su foto, es como la tigre compacto, algo muy pequeño, es como la toradora, si no me equivoco, se llama, ¿sí? La taiga, ahí saca taiga, si no me equivoco. La que tiene Constanza en su foto, ¿no? Eco, sí, taiga, exactamente, se me acuerda, ya. Entonces, acá el 1 partido Q, el Q es chico, entonces, o sea, el Q es grande, por lo tanto, como dice Javiera, el 1 partido Q es muy chico, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener que 1 partido Q es pequeño, y de hecho 1 partido Q ¿en qué intervalo va a estar? Cuidado con los detalles, ya, -1, 1, exactamente. Entonces, si estamos en ese intervalo -1, 1, podemos utilizar lo anterior, pues, ¿no? El caso 2 con la sucesión que tiene como base 1 partido Q. ¿Están de acuerdo? Luego, la sucesión que tiene como base 1 partido Q a la n, ¿cómo es? ¿Qué tipo de sucesión es? Ah, ya, Tamara tiene una pregunta. Lo siento, Tamara. Tamara pregunta por qué -1, 1. Ok, ya, ojo. El Q es un número que está en menos infinito -1, unión 1 al infinito. Entonces, por ejemplo,
el Q puede tomar, por ejemplo, -1000. ¿Bien, Tamara? Entonces ahora si tú lo inviertes, si tú ves su recíproco, el 1 partido Q, en realidad va a ser -1 partido 1000. O sea, va a ser -0,001. ¿Se entiende? Entonces, exactamente, entonces ahí ya lo vio creo. Entonces ese valor va a estar entre el -1 y 0, cuando el Q está en el menos infinito -1. Unión, pero si el Q lo elijo ahora en el 1 infinito, o sea, puede ser 1000, el valor que me dé 1 partido Q va a estar en qué intervalo. Va a estar en intervalo 0,1, ¿no? ¿Lo ven? Ya, lo vio. Perfecto. Ya, ya, perfecto. Muy bien. Entonces ahí podemos utilizar el caso anterior, porque tenemos que la base está entre -1 y 1. De nada. Entonces la sucesión 1 partido Q a la n es nula por el caso anterior. Es nula. Es nula. Así, así, Q a la n es no convergente. Exactamente, exactamente. Ya, y ahora necesito igual que ustedes también me vayan diciendo por qué es no convergente. Porque si yo les escribo todo, igual es fome, porque en el fondo tampoco la idea es que simplemente ustedes copien lo que yo estoy diciendo, sino no sé si están aprendiendo o no. O sea, para mí es más fácil copiarlo nomás y que me crean, pero la idea es que vayamos también discutiendo por qué eso se cumple. Exactamente, ya. Ya, pero ¿por qué es no convergente? Ahora que lo doy vuelta. Le voy a dar un hint, un spoiler. Eso lo vimos en la clase pasada. Así que pueden revisar su cuaderno. A ver, les doy unos minutos. A ver, vean su cuaderno por qué si 1 partido Q es nula, entonces la Q a la n es no convergente. Les doy tiempo. Vean su cuaderno mientras. ¿Quién lo encuentra? A ver, ¿quién lo encuentra primero? Lo vimos en la clase pasada. Ah, ya, ya, sí, 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 efectivamente. Muy bien, sí, muy bien. Y otra cosa era esto, miren. Tenía este teorema. No sé si se acuerdan dónde está. Este teorema de acá. Esta cosa de aquí. ¿Se acuerdan? Que es justamente lo que dijo Constanza. Si yo tengo una sucesión que es nula, el recíproco es no acotada. ¿Sí? Es no acotada. Bien, y la justificación era esta. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Se entiende? Entonces, la demostración es súper bonita porque en realidad hemos utilizado todo lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces, igual aquí voy a poner proposición vista en clase igual, para que el que estudie el cuaderno después igual lo tenga. Vista en clase 20. ¿Bien? Ya. ¿Se va entendiendo? Chicos, todos, Carlos, Diego, Paloma. ¿Vamos bien hasta el momento? Ya, Carlos dice que sí, perfecto. Ya, perfecto, ya.
Ya. Bien, buenardo. Entonces vamos bien. Ya, entonces ahora, por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de q a la n, puede tomar tres cosas. Puede ser uno, ¿cierto? Bueno, si es el q a la n, si el q es igual a 1, por eso en ese caso ni lo vimos, ¿sí? Puede ser cero, si el módulo de q es menor que 1, o simplemente no existe si el q está entre menos infinito al menos 1, unión 1 al más infinito. Ah, Tamara, mire, le tengo la respuesta perfecta para su pregunta. Deme un segundito. Deme un segundito. Ya, mire. No, qué horrible. Acá, perdón. Ahí sí, ya. Ya, la respuesta de Tamara creo que está en un teorema. Estoy casi seguro. Deme un segundo, Tamara. Vuelvo al tiro acá. Sé que está copiando, perdón. Vuelvo al tiro. Acá está. Aquí está. Ahí está su respuesta, Tamara. Si converge, implica que está acotada. ¿Cuál es la contrarrecíproca de esa? En lógica. Acá es algo de la forma B implica Q. Ustedes con Paulina vieron la contrarrecíproca que es no Q implica no P. Y que son equivalentes, ¿cierto? Son tautologías. Entonces acá uno puede decir no acotada implica ¿qué cosa? No converge, exactamente. ¿Ya? Entonces todos los teoremas que hemos visto también los pueden ver y utilizar en su contrarrecíproca. Por ejemplo, no acotada también, ¿qué implica? No acotada implica no nula. ¿Se ve? O sea que en el fondo los teoremas, que son con implicancias, igual son fuertes porque también ustedes tienen además lo contrarrecíproco y también lo pueden utilizar, ¿sí? Que son todas tautologías válidas desde intro al álgebra. Así que por eso si no converge, o sea, si no es acotada, va a ser no convergente. ¿Bien? Eco. Ya, entonces ahora sí, perdón. Ahí están por si alguien estaba copiando. De nada, Tamara. Entonces, como pueden ver, esto que encerré en verde, lo puse en verde porque ahora tenemos el estudio completo de sucesiones que son potencias. Bien, por lo tanto, esto que está en verde, ustedes lo pueden llegar y utilizar en el control, por ejemplo. Bien, por ejemplo, si yo les pongo este límite en el control, ¿cuánto vale ese límite? A ver quién le chunta. Si está ese límite en el control, ¿qué harían? ¿Por qué Javiera? ¿Y por qué Francisca? Oh, todos pueden cero. Me están emocionando. Bien, perfecto. Ya me estoy dando por pagado. ¿Quién dice que la educación online no sirve? Ven, están aprendiendo. Exactamente. Esta cosa es nula. La C no es acotada. Y nula por acotada, ¿cuánto es? Por teorema es nula. Así que eso vale cero. Ganaron. ¿Ven? Exactamente. Exactamente, Constanza. Justamente. ¿Se entendió? O sea, ahora cuando tienen potencias, pueden utilizar a cuánto converge si es que la base es menor que uno o módulo menor que uno, porque eso ya lo vimos, ¿sí? A eso voy. Lo pueden llegar y utilizar, ¿sí? Ya está visto en clase. ¿Bien?
¿Bien? Así que es importante, esto es importante, por eso lo marqué. Ya es importante para que lo tengan. Ah, pero Javier habla portugués. Ya, perfecto. ¿Se entendió entonces, Sofía? Tamara, los demás. Francisca. Ah, ya entendí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que es un meme? Ya. Bien, Diego también. ¿Dudas, consultas? Tamara. Tamara, ¿se entendió la idea? ¿Cómo? ¿Por qué Q a la N es no acotada? ¿Dónde? Perdón. ¿En cuál caso? Ah, porque ese es de circo, como. Fíjate, acá yo tengo esto. Mira, yo tengo a N igual a 1 partido Q, eh, ahí, a la N, y esa es nula. Y esa es nula. Pero ahora tu 1 partido a N es Q a la N. Entonces, por lo que vimos en clase, si la sucesión es nula, su recíproca es no acotada. Y no acotada implica no convergente. ¿Se entendió? Eco, ¿ya? Eso, bien. Ya vamos bien. De nada, de nada, de nada. Bien, bien. Entonces, caso a estudiar el jueves, espero que va a ser bien breve. Caso a estudiar jueves para ver el Bernoulli 2. El Bernoulli 2 es este. ¿Dónde está? Estudiar la sucesión NKQ a la N con Q entre -1 y 1 y K fijo. Ya, eso es lo que vamos a estudiar el día jueves, porque ahí esta desigualdad nos va a quedar corta. ¿Sí? Aquí esta desigualdad no nos va a servir. Entonces vamos a tener que inventar otra desigualdad y Bernoulli se encargó de hacer un montón de, de desigualdades que eran útiles, ¿sí? Con potencias. Entonces acá eh, fue necesario otra desigualdad. Y aquí aparece el Bernoulli 2, ¿sí? Gracias al estudio de esta sucesión. Sí, pero eso lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Que es un poquito más difícil el Bernoulli 2. Sí, es bastante... eh, aparece bastante el Bernoulli. Entonces, ya. Teorema. Entonces, hasta aquí con Bernoulli 1 de esta clase. Y ahora voy a poner acá teorema. Y entre paréntesis voy a poner importantísimo. Importante. Más que ver Shingeki los días domingo ahora, más importante que eso es este teorema. Y contratar eToro. Es este teorema.
Este teorema me habla acerca de cuando una sucesión es convergente. Quedan como 10 minutos. Quedan como 10 minutos. Sí, pues sí, por eso no he hecho el break. Sí, el break no lo hice simplemente porque como ahora es menos, por tema de ser feriado, quiero mejor que termine a las 11:30. ¿Sí? Sí, 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 no lo estoy estafando con el tiempo. Cumplo, voy a cumplir lo que dije. Ya, entonces el teorema dice, 1, si AN es una sucesión, también sirve si es estrictamente una sucesión creciente, estrictamente creciente, a partir de un n0, a partir de un instante, y acotada superiormente, entonces AN converge. Bien. Y 2, si AN es una sucesión. Creo que puedo hacer trampa, pero parece que ustedes no pueden hacer esa trampa. A ver, déjenme intentarlo. Solamente quiero ser feliz y quiero ver si puedo hacerlo. A ver, ¿servirá o no servirá? Sí sirve. 2, les gané la carrera, miren, porque ahora pongo acá decreciente, y acotada inferiormente, entonces converge. Listo. Ya, ahí sí. Bueno, la segunda dice, si AN es una sucesión decreciente a partir de un instante y acotada inferiormente, entonces converge. Y la 1 dice, si es acotada superiormente y creciente, entonces converge. ¿Bien? Sí, de algo que sirva esta cuestión. De algo que sirva me quedo con un riñón. No, mentira. Muy bien. Eh, a ver, ¿todos ven el teorema? O sea, cuando digo todos ven, no me refiero si todos lo ven en la pantalla, me refiero si todos están viendo la idea del teorema. Tamara, Francisca, Diego, Carlos. Ya miren, se la voy a explicar la idea del teorema, para que vean que es súper intuitivo. Miren, el teorema es lo siguiente. Miren, péguenle pantallazo, después mejor copian, porque nos queda poquito tiempo para que termine la clase, así que mejor prefiero que se queden con la idea de qué es el teorema y van a decir, esa cuestión es el teorema. Miren, miren, aquí, voy a rayar acá. Fíjense en la primera. ¿Cómo es la sucesión? ¿De qué tipo? Creciente, decreciente, nula, ¿cómo es? La 1. Es creciente, ¿no? Entonces, fíjense que acá está la 0 y ese 0 empieza a crecer. Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, ¿cierto? Perdón, desde un n0, porque puede que antes pase cualquier cosa. Entonces, crezco, 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 pero ¿cómo es la sucesión en realidad? ¿Cómo está superiormente? ¿Cómo es superiormente?
superiormente es acotada. Entonces hay un techo. No puede subir desde determinado m porque es acotada. Bueno, tampoco puede bajar desde menos m, pero como es creciente, va subiendo. Entonces va subiendo, y no puede pasar el m porque el m es el techo que puede alcanzar, pero la sucesión tiene que seguir creciendo. Entonces sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se está acercando a qué cosa? Si sigue creciendo. ¿A cuánto va a tender? El m en realidad sería como el supremo, ¿cierto? Porque es lo máximo que puede llegar, ¿sí? Entonces, exactamente, va convergiendo al supremo. ¿Lo ven o no? Porque no puede la sucesión hacer esto. No puede crecer al infinito porque está acotada superiormente. Entonces, se tiene que quedar estancada en algún instante. Por eso es convergente. ¿Se ve ahora? Que es súper intuitivo en realidad. Si es creciente, pero con un techo, tiene que converger. Y ahí qué, ¿se entiende? ¿Y qué pasa si ahora la sucesión decrece y tiene un techo por abajo, que es menos m? ¿Puede seguir bajando cuanto quiera o tiene que quedarse estancada en algún instante? Fíjense, no puedo seguir bajando. Exactamente. ¿Se entiende la idea ahora del teorema? Sí, esa es la idea del teorema. Esa es la idea del teorema. Entonces, si yo tengo estos pisos o este techo y la sucesión se achica o crece, entonces necesariamente va a converger. Ese es el teorema. Y este teorema es importante y vamos a ver una aplicación la clase que sigue. Y la demostración, ¿sí? La demostración ocupa el axioma del supremo. Y la vamos a ver el día jueves. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. ¿Se entiende o no? Ojo, ojo, es bonita la demostración porque utiliza el axioma del supremo, que yo sé que la mayoría si viera, por ejemplo, si esto estuviese en la prueba y les doy hint, utilizar el axioma del supremo, ese hint, créanme que duele, porque en realidad cuando uno lee esta cosa, axioma del supremo, uno al tiro cree que es difícil, ¿cierto? O sea, si el hint es usar axioma del supremo, omito. Así pienso como estudiante, ¿sí? Cuando era más chico. Entonces, ojo, la idea es que no lo omitan y la idea es que veamos aplicaciones del axioma del supremo. A lo largo del curso todavía nos quedan muchas cosas que demostrar y justamente la demostración de este teorema la ocupa, ¿sí? Entonces, bonita la demostración. Y justamente converge a lo que nos dijo Tamara, converge al supremo. Así que vamos a ver por qué. Bien, eso es el día jueves. Y un ejercicio para que practiquemos esto. Y con Nicolás van a practicar más ejercicios de sucesiones monótonas, así se llama. Este es el teorema de sucesiones monótonas. Así lo pueden googlear. Monótonas convergentes. Bien. Y eso, entonces, demostración jueves. Bien. Y eso fue todo por hoy.